La disciplina es el factor que marca la diferencia entre la mediocridad y la grandeza. Es la capacidad de ir más allá que los demás, de alcanzar metas más elevadas y lograr el éxito. Sin embargo, la disciplina no es algo fácil de conseguir, requiere práctica y la habilidad de engañar a nuestra propia mente. Como seres humanos, poseemos un instinto primitivo que nos impulsa a buscar la dopamina, una sustancia generada en nuestro cerebro, que nos brinda sensaciones de placer. Este mecanismo tiene su lógica, ya que nuestro cerebro nos recompensa con placer, cuando llevamos a cabo acciones favorables para nuestra supervivencia. Como comer cuando tenemos hambre o beber cuando tenemos sed. No obstante, la dopamina presenta un único problema: su adicción. Como seres imperfectos, estamos expuestos a caer en adicciones, ya que la dopamina es responsable de ellas. Podemos desarrollar adicciones a las redes sociales, los videojuegos y las drogas. En la sociedad actual, hemos encontrado formas de estimular nuestro cerebro, para generar dopamina de manera rápida y sin esfuerzo, buscando la satisfacción instantánea. Vivimos en un mundo lleno de estímulos que despiertan esa satisfacción inmediata. La disciplina es un desafío constante que debemos enfrentar si deseamos alcanzar nuestros objetivos y superarnos a nosotros mismos. A pesar de las dificultades y tentaciones que encontramos en nuestro camino, cultivar la disciplina es esencial para lograr el éxito en todas las áreas de nuestra vida. Aquí hay algunos puntos clave a tener en cuenta. Te agradecería que le dieses like al video, ya que así me ayudas a que esta filosofía llegue a más personas. Si no quieres perderte ningún video, suscríbete y dale a la campanita. Además te invito a que llegues hasta el final, hay muchas cosas interesantes sobre Musashi y su manera de vivir la disciplina. Primero, resistir la tentación y engañar a la mente. El primer paso hacia la disciplina es resistir la tentación de buscar la gratificación instantánea. Debemos entrenar nuestra mente para comprender que el verdadero placer se obtiene a través del esfuerzo y la superación personal. Engañar a nuestra mente implica cambiar la forma en que la dopamina es liberada, vinculándola a nuestras acciones que nos benefician a largo plazo y no solo brindan placer momentáneo. Segundo, establecer metas claras y alcanzables. Es fundamental establecer metas claras y realistas para mantener nuestra disciplina en el camino correcto. Las metas nos brindan dirección y propósito, y nos motivan a seguir adelante incluso cuando la motivación inicial disminuye. Debemos dividir nuestras metas en pequeños pasos alcanzables y celebrar cada logro, lo que nos ayudará a mantenernos enfocados y comprometidos. Tercero, mantener el enfoque y la consistencia. La disciplina requiere mantener el enfoque en nuestras metas y ser consistentes en nuestras acciones. Esto implica evitar la dispersión de energía y concentrarnos en una tarea a la vez. Cuando nos centramos en una sola actividad y la llevamos a cabo, con dedicación y constancia, aumentamos nuestras posibilidades de éxito y desarrollamos hábitos disciplinados. Cuarto, aprender de los modelos a seguir. Una gran fuente de inspiración y aprendizaje son las figuras ejemplares que han demostrado un alto nivel de disciplina en sus vidas. Miyamoto Musashi, famoso espadachín y filósofo japonés, es un claro ejemplo de alguien que logró la grandeza a través de la disciplina. Su determinación y enfoque en convertirse en el mejor espadachín de Japón son lecciones que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Aprendiendo de personas exitosas y disciplinadas, podemos encontrar inspiración y consejos prácticos para desarrollar nuestra propia disciplina. La disciplina es un pilar fundamental para alcanzar la grandeza y la superación personal. Aunque enfrentamos desafíos y tentaciones en nuestro camino, es posible cultivar la disciplina a través de la resistencia a la gratificación instantánea, el establecimiento de metas claras y alcanzables, el enfoque y la consistencia en nuestras acciones y aprendiendo de modelos a seguir exitosos. La disciplina nos permite superar nuestros límites, desarrollar hábitos positivos y lograr nuestros objetivos más ambiciosos. Con determinación, esfuerzo y perseverancia, podemos convertirnos en personas extraordinarias que trascienden la mediocridad y dejan una huella duradera en el mundo. En muchas ocasiones, experimentamos la frustración de enfrentarnos a la falta de motivación y disciplina en nuestras vidas. Es común que, al iniciar un nuevo proyecto o establecer una meta, nos sintamos entusiasmados y llenos de energía.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y desaparece la emoción inicial, nos resulta cada vez más difícil mantenernos comprometidos y seguir adelante. Esta falta de motivación y disciplina puede ser desalentadora y llevarnos a abandonar nuestros objetivos a mitad de camino. Nos preguntamos por qué nos cuesta tanto perseverar y qué podemos hacer para superar esta barrera. La clave está en comprender que la motivación es fluctuante y no puede ser el único motor que nos impulse hacia el éxito. Si dependemos únicamente de la motivación, estaremos a merced de los altibajos emocionales y de las circunstancias externas. Es por eso que necesitamos cultivar la disciplina, que es la capacidad de mantenernos enfocados y comprometidos con nuestros objetivos, incluso cuando la motivación disminuye. Nos permite mantenernos firmes en nuestro camino, a pesar de los obstáculos y las dificultades que puedan surgir. Nos ayuda a superar la resistencia interna y a seguir adelante cuando ya no sentimos el impulso inicial. Es el combustible que nos impulsa a actuar y a mantenernos comprometidos a largo plazo. Para desarrollar la disciplina, es importante establecer hábitos y rutinas que nos apoyen en la consecución de nuestros objetivos. Establecer un horario regular para trabajar en nuestro proyecto, establecer metas alcanzables y medibles y celebrar los logros a lo largo del camino pueden ser estrategias efectivas para mantenernos en el camino correcto. También es fundamental recordar la importancia de la autodisciplina. Esto implica ser responsables con nosotros mismos, establecer límites y mantenernos enfocados en nuestras prioridades. Significa decir no a las distracciones y tentaciones que nos alejan de nuestros objetivos, incluso cuando es difícil o poco gratificante en el momento. Es importante recordar que no se trata de ser inflexibles o privarse constantemente de placeres. Se trata de encontrar un equilibrio entre el esfuerzo y la gratificación, de establecer prioridades y de comprometernos con nuestros objetivos a largo plazo. Al desarrollar la disciplina, nos convertimos en dueños de nuestro destino y abrimos las puertas hacia el crecimiento personal y el éxito duradero. Aunque la falta de motivación puede ser un obstáculo en nuestro camino hacia el éxito, pero la disciplina es el antídoto para superarla. Al desarrollar la disciplina, podemos mantenernos enfocados y comprometidos, incluso cuando la motivación disminuye. Es un elemento clave para alcanzar nuestros objetivos y lograr el crecimiento personal. Con perseverancia y autodisciplina, podemos convertirnos en personas capaces de enfrentar cualquier desafío y alcanzar la grandeza en nuestras vidas. ¿Cómo podemos resolver este problema en una sociedad que premia la satisfacción instantánea? ¿Cómo podemos cultivar la disciplina para lograr nuestras metas, incluso en los días en que la motivación escasea? Aquí es donde podemos aprender mucho del ejemplo de Miyamoto Musashi, aunque no fuera un filósofo estoico. Musashi nos brinda una valiosa enseñanza a través de su vida y filosofía, la cual podemos aplicar para fortalecer nuestra disciplina y lograr lo que nos proponemos. Siguiendo el ejemplo de Musashi, podemos cultivar la disciplina en nuestras vidas y alcanzar el éxito que deseamos. Vivir con honor era uno de los principios fundamentales para Miyamoto Musashi, siguiendo las normas del Bushido o camino del guerrero. El Bushido consistía en un conjunto de normas de conducta para los samuráis, compuesto por 7 virtudes: honor, respeto, integridad, honestidad, coraje, compasión y lealtad. De todas estas virtudes, el honor era considerado como la más importante en el Bushido. El honor implicaba el respeto hacia uno mismo. Si nos respetamos a nosotros mismos, nos comportamos con honestidad, respeto, integridad, coraje, compasión y lealtad. Actuar con honor también significa no hacer trampas, no buscar atajos en la vida ni elegir el camino fácil. Si nos respetamos a nosotros mismos, no nos comportamos como alguien que busca la satisfacción instantánea y no es capaz de esforzarse. Cuando nos respetamos a nosotros mismos, sabemos de lo que somos capaces y no nos echamos atrás a la hora de trabajar día a día por un objetivo. Al comportarnos de forma honorable, nos volvemos disciplinados. ¿Qué te parece la filosofía de Miyamoto Musashi? Espero tu respuesta en los comentarios. Es importante tener en cuenta que no somos perfectos y que cometeremos errores en nuestro camino hacia la disciplina. Debemos ser realistas y mentalizarnos de que las cosas probablemente no saldrán como queremos de manera rápida. Es crucial que, cuando nos desviemos del camino, volvamos a retomarlo sin importar cuántas veces nos hayamos desviado. Con el tiempo, cada vez nos desviaremos menos.
Entrena tu disciplina de la misma manera en que Musashi entrenaba con sus espadas, sé constante y esfuérzate. Si vives sin trabajar en tu disciplina, intenta hacer al menos una vez al día algo que sea duro o molesto para ti. Espero que este video te sea útil para lograr los objetivos que te propongas. También te dejo 2 videos que seguramente te gustarán. Hasta la próxima.